Hola, muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo de desarrolloweb.com donde vamos a ver las funciones en PHP. Dentro de un momento vamos a empezar explicando qué es el concepto de función, pero antes permitidme que os muestre los manuales en desarrolloweb.com donde tenemos todo el tema relativo a las funciones en PHP, que es este artículo que estáis viendo. Realmente no es un contenido muy complicado, es un contenido además esencial que debéis de conocer y debéis de dominar porque a la larga, las funciones os van a venir muy bien, os van a beneficiar mucho para hacer código comprensible. Además, el concepto de función en sí, lo que es la función no en el lenguaje PHP, sino en general, está explicado en el curso de programación. Y tenemos varios cursos de programación básica para iniciarse en lo que es el mundo de la programación y en concreto, pues por ejemplo aquí mismo tenéis el concepto de función explicado para las personas que no saben nada acerca de lo que son las funciones. Así que mirar esta pantalla en la que veréis varias líneas, lo que simboliza las líneas de código de un lenguaje de programación. Imaginaros que en esas líneas de código hay partes del código que hemos marcado ahora con rojo que se repiten constantemente. Son estas que estáis viendo aquí en estos momentos. Ese trozo puede ser el mismo código repetido en varias veces. Pues, por ejemplo, podríamos hacer una función a través de ese código para resumir esas líneas de código y hacer un único código al que llamamos repetidas veces y que se ejecuta para producir los resultados de esas tres líneas de código. Bueno, pues ahora mismo podríamos quitar esas tres líneas de código y ¿con qué nos quedaríamos? Con un código más optimizado, más resumido y, en definitiva, mejor para poder mantener en el futuro y para poder leer por las personas que no seamos nosotros quien los haya escrito. Bueno, todo esto lo vamos a ver poco a poco y vamos a conocer por la práctica, a través de estos vídeos, qué son las funciones, cómo se utilizan en PHP y pues para eso vamos a crear aquí una carpeta donde vamos a colocar todos los ejemplos que haremos para el trabajo con funciones. Como a lo largo de estos vídeos estamos trabajando, como estáis viendo, con el programa Komodo Edit, que es un programa gratuito que nos viene muy bien para editar código fuente de lenguajes de programación como PHP. Entonces ahora estoy haciendo ya dentro del directorio que había creado para las funciones un archivo donde voy a colocar nuestro primer código de una función PHP. Este primer ejemplo nos servirá para aprender cuál es la sintaxis con la cual tenemos que realizar la declaración de funciones en páginas PHP. Pues muy bien, lo primero es comenzar con la palabra function. Luego seguimos con el nombre de la función que estamos creando. Luego colocamos unos paréntesis. Dentro de los paréntesis por ahora vamos a dejar nada, vamos a dejar los paréntesis vacíos y veremos que más adelante ahí se colocan los parámetros. Y luego se colocan unas llaves y dentro de las llaves indicamos el código de la función que queremos realizar. Bueno, pues con todo esto ya tenemos lo que sería nuestra primera función básica, aunque bueno, de momento como no tiene ningún código, no está haciendo nada esta función, pues no serviría para nada. Era simplemente un ejemplo para mostraros cuál sería la sintaxis. Ahora voy a coger esta función, o mejor dicho, hacer otra nueva función que ya sí que sea funcional, que ya tenga algún código. Y bueno, pues por ejemplo, para esta primera función voy a hacer una función saludar, que simplemente muestra en pantalla un mensaje hola. Ese mensaje lo voy a colocar con una etiqueta P de párrafo para que se escriba en un párrafo específico. Y lo estáis viendo ahí, dentro del párrafo coloco hola, mis queridos amigos. Muy bien. Eso sería nuestra primera función con un eco. Bueno, ahora podría cerrar el barra P para cerrar ese párrafo y un punto y coma para finalizar esa sentencia eco, que todas las sentencias en PHP, como sabéis, finalizan con un punto y coma. Grabo esto y ya tengo mi primer archivo PHP con mi primera función creada. Bueno, dos funciones, la primera no hace nada y esta segunda función saludar lo que hace es muestra un mensaje en la página web a través de una sentencia eco. Muy bien, pues ahora ¿cómo podemos llamar una función? Una vez creada una función, las llamadas sirven para ejecutar el código que hay dentro de esas funciones. Entonces, en este caso, saludar y luego unos paréntesis sería la llamada para ejecutar la función saludar, que, bueno, en el caso haría un eco, mostraría por pantalla ese mensaje para saludar al usuario. Ahora, ya sabéis, a través de localhost podemos acceder a los ejemplos, nuestro propio servidor web aquí en local,
Y este sería el ejemplo de la primera función que acabamos de crear. ¿Lo veis? Aquí está el texto del saludo, que es resultado de la ejecución de la función saludar. Por resumir un poco lo que estamos haciendo, esta primera parte del código sería la declaración de la función, le llamamos así, y esta sería la llamada a la función, el saludar este de aquí abajo. ¿De acuerdo? Muy bien. En realidad, las llamadas a las funciones no tienen por qué realizarse inmediatamente después de la declaración. Se pueden realizar en cualquier lugar de la página donde tengamos declarada la función. Podremos en cualquier lugar invocar esa función o llamar a esa función. Y en el caso este, que vamos a escribir un mensaje de hola, pues lo normal sería escribirlo dentro del cuerpo de la página. Entonces estáis viendo aquí el body, la etiqueta body del HTML, y dentro del body ahora sí, pues sería lo lógico colocar ese mensaje para saludar al usuario. Abro el código PHP, cierro por aquí, y dentro de lo que es el código PHP, esta llamada a la función, podríamos colocarla, y lo que digo, que debe ir dentro del código PHP porque es un código PHP. Entonces, luego, después de ese saludo, podríamos escribir cualquier otra cosa en la página una vez que ya hemos saludado al usuario. Y bueno, esto simplemente es un texto de prueba. Y si quisiéramos, podríamos llamar a continuación todas las veces que quisiéramos a esta función saludar para mostrar de nuevo en pantalla ese saludo al usuario. Para ello, como estáis viendo, primero abrimos el código PHP, en este caso porque estábamos fuera de código PHP, y llamamos a la función simplemente con el nombre de la función y los paréntesis. Muy bien, lo probamos a ejecutar y estamos viendo que están las dos llamadas a la función con dos mensajes de hola y entre medias otro mensaje de texto, otro párrafo con otro texto distinto. Y aquí tenéis el código fuente de esta página que, pues bueno, si queréis puede dar unas pistas adicionales sobre cómo se ha ejecutado esta página en PHP. Y ahora vamos a continuar con el envío de parámetros a las funciones PHP. Para quien no lo sepa, los parámetros en las funciones, así en modo general, sirven para enviar datos a estas funciones que los utilizarán para su procesamiento. Estos datos son necesarios en muchas funciones, en la mayor parte de las funciones, porque por ejemplo si hacemos una función para multiplicar por sí mismo un número, pues esa función necesitará el número que queremos multiplicar por sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces en PHP el envío de parámetros se realiza a través de los paréntesis indicando entre ellos cuáles son los parámetros que se quieren recibir separados por comas si es que tenemos más de un parámetro o queremos enviar más de un parámetro a la función. Así que estáis viendo en estos momentos cómo he declarado una función llamada titular que recibe un parámetro que se llamaría título. Como título es una variable, pues tenemos que colocarle, como siempre en PHP, un dólar al principio de la variable, o sea, sería $título, ¿no? Esa variable. Y ese titular, esta función titular, lo único que va a hacer es mostrar el título recibido como parámetro dentro de un H1, una etiqueta H1 para hacer un encabezamiento del HTML. Lo estáis viendo aquí, entonces tenemos aquí esas tres sentencias dentro de la función, que se podía haber hecho una concatenando los strings, pero bueno, está bien, por ejemplo, y tenemos nuestra primera función que recibe un parámetro. Ahora yo podría hacer la llamada a esa función dentro del código HTML. Si es que quiero hacer un titular, pues lo normal sería colocar ese encabezamiento H1 dentro del body de la página. Entonces colocaríamos aquí todas las etiquetas del documento básico, pero tampoco quiero llevaros a equívoco. Las llamadas a funciones no tienen por qué realizarse todas en el body de la página, se pueden realizar en cualquier lugar del código donde nosotros queramos. Lo que pasa es que en este caso, que estoy escribiendo con la función titular etiquetas H1, pues se colocaría dentro del body porque las etiquetas H1 de encabezamientos van siempre dentro del body. Y ahora, como estáis viendo, esa llamada a titular se coloca dentro del código PHP, hemos abierto PHP y luego llamamos a titular. Y entre los paréntesis, como estáis viendo ahora, estoy colocando el valor que le estoy enviando como parámetro a esa función. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, esa llamada titular envía como dato: este es el título de la página web. Pues entonces, con esa llamada titular se escribirá eso en un encabezamiento H1 de la página.
Lo vamos a ver aquí en parámetros funciones, esa función, y lo tenéis aquí. Este es el título de la página web que está escrito dentro de etiquetas H1 porque la función PHP que acabamos de crear está hecha para justamente eso, para escribir aquel parámetro que se le pasó, que es esto de aquí, entre etiquetas H1. Como habéis podido comprobar, este ejemplo de paso de parámetros no tiene demasiado interés, pero bueno, por algo se empieza. No obstante, por complicarlo un poquito, voy aquí a la etiqueta H1 que estáis viendo aquí, voy a colocar un atributo style, y ese atributo style me va a servir para especificar un color en ese titular H1 para diferenciarlo, o para que se vea que esta función hace titulares con un color que nosotros estamos marcando aquí con esa hoja de estilos. Fijaros esas comillas simples que se utilizan porque estoy dentro de comillas dobles. El eco del H1 tenía unas comillas dobles en todo lo que es el eco, el string que se va a mostrar, y dentro de lo que es el atributo style se coloca comillas simples porque estoy dentro de comillas dobles para no mezclar comillas dobles con comillas simples. Y ahora he cambiado simplemente el parámetro en la llamada a la función y ahora mostramos otro texto en el titular con además otro con el color que habíamos seleccionado en el atributo style. Vamos a trabajar un poquito más con el envío de parámetros a funciones y para ello vamos a hacer un segundo ejemplo de función en la cual vamos a enviar varios parámetros. Como había dicho antes, se pueden colocar tantos parámetros como nosotros queramos en las funciones, siempre y cuando separemos los parámetros por una coma dentro de los paréntesis de la función. Entonces, en esta función vamos a enviar dos parámetros. Esta función va, pues yo que sé, a repetir un texto varias veces. Entonces, ¿qué necesitaremos esta función? Necesitaremos dos cosas. Primero, el texto que se quiere repetir y el número de veces o el número de repeticiones que queremos hacer de ese texto. Muy bien, entonces entre las llaves aquí colocaré ese código PHP necesario para escribir ese texto ese número de veces. Y tanto el texto como las veces que se tiene que repetir están en dos parámetros que lo estáis viendo que he separado por comas. Entonces estamos aquí ya haciendo un bucle for. Ese bucle for irá desde i con valor igual a 1 mientras que i sea menor o igual que el número de veces en pasos de 1 en 1, o sea, con $i más, o sea, que incrementará en 1 la variable i en cada uno de los pasos del bucle. Y dentro de ese bucle for voy a colocar ya el texto repetido varias veces. Y además, para que contemos nosotros mismos cuál es la repetición actual, voy a colocar aquí la variable $i que me servirá para indicar cuál es este número de repetición. El $i, como sabéis, cuenta la repetición actual porque es la variable que se está utilizando como contador en el bucle for. Luego hago en otro eco el contenido, muestro en contenido de la variable texto, que es el texto que quiero repetir, y luego meto otro eco con un br para hacer un salto de línea y separar cada una de las repeticiones. Ahora, en el cuerpo de la página, en este caso porque también se trata de variables eco, que en este caso debería ser texto de la página, que se colocaría en el cuerpo de la página, pero bueno, esto se podría colocar, como os digo, en cualquier parte del código PHP, podríamos hacer llamadas a las funciones, y en este caso, pues bueno, voy a mostrar esas repeticiones, y voy a repetir eso varias veces algo. Pues entonces aquí abro el código PHP, y dentro del código PHP coloco allí así la llamada a la función repetir, indicándole entre los paréntesis los valores de los parámetros que quiero realizar o con los que quiero realizar la invocación a esta función. Así que estáis viendo ya en este código fuente que entre los paréntesis estamos colocando el primer parámetro, hola, ¿qué tal? Y luego una coma y el segundo parámetro, que es el número 10, que es el número de repeticiones que se tiene que repetir ese texto. Estoy viendo aquí un detalle, aquí me faltaba un $, en veces, porque esa variable, como cualquier variable de PHP, comienza con el carácter $, y entonces aquí está el bucle por el cual se va a repetir ese número de veces el texto que está recibiéndose también por parámetro. Vamos a actualizar esta página y lo estáis viendo aquí como aparece 10 veces repetido el texto hola, ¿qué tal? Y además contamos en repito 1, repito 2 ese número de repeticiones.
Continuemos entonces con otro tema que tiene que ver con los parámetros, que es cómo realizar parámetros con valores por defecto, es decir, parámetros de las funciones que no son necesarios para poderse ejecutar esa función y que si no se indican se toma un valor por defecto. Pues esto es muy sencillo en PHP, simplemente tenéis que indicar con un igual en la declaración de la función el valor que debe tomar ese parámetro por defecto. Muy bien. El único detalle es que los parámetros por defecto solo pueden ser los que están más a la derecha en la lista de parámetros. Es decir, que en este caso, si quisiéramos poner con un valor por defecto en el parámetro texto, estaríamos obligados a poner valor por defecto también en el parámetro veces. Entonces siempre los parámetros de la derecha pueden ser con valores por defecto. Los que tengan valores por defecto. Y ahora vamos a hacer una llamada a esta función indicando solo uno de los parámetros, que es el texto que queremos repetir, y no indicaremos ese segundo parámetro, que es veces. Entonces se repetirá ese número de veces que se haya definido como valor por defecto en la declaración de la función. Entonces veis esta segunda llamada a la función, repetir, y decimos repetir. Le enviamos un texto distinto para que sepamos que es esa segunda llamada y ahora no colocamos ese segundo parámetro, con lo cual el número de repeticiones será lo que hayamos definido como valor por defecto en ese parámetro que nos está enviando en esta segunda llamada a la función. Entonces veis aquí otra repetición, es un texto que teníamos ahí para separar y aquí tenéis estas repeticiones que se han repetido 5 veces porque el parámetro veces había tenido el valor 5 como valor por defecto. Y en este caso, en este segundo repetir, no se había indicado ningún valor como segundo parámetro, con lo cual se cogió el valor por defecto. Muy bien. Vamos a continuar viendo cosas sobre las funciones. Otro tema interesante, ya hemos dejado atrás los parámetros, ahora vamos a aprender que las funciones pueden devolver valores. Y esto es un detalle muy interesante que además vais a utilizar innumerables veces a lo largo de vuestra programación PHP o en cualquier otro lenguaje de programación en el que utilicéis funciones. Pues bueno, muy habitualmente las funciones van a devolver valores y vamos a aprender ahora mismo cómo hacer una función que devuelva un valor. Pues bueno, entonces vamos a comenzar haciendo un ejemplo de una función que calcularía el IVA de una cantidad que se indique por parámetro. Bueno, y además, para hacer un cálculo de IVA no solo necesitamos la base sobre la que queremos calcular ese IVA, sino además el tipo de IVA, porque no sé si sabéis que existen distintos tipos de IVA según el tipo de producto que esté a la venta, o el tipo de producto o servicio. Entonces aquí tenemos la función IVA que tendría dos parámetros, que es la base sobre la que queremos calcular el IVA y además luego el tipo de IVA que queremos aplicar a esa base. Por ejemplo, el 18% o el 8%, dependiendo del tipo de producto, pues tiene un tipo de IVA distinto. Muy bien. Entonces, esa función va a tener que calcular ese IVA. No quiero calcular el valor total, que es el valor de la base imponible más el IVA, sino solo el IVA, el porcentaje de ese impuesto que tenemos en España y en la Comunidad Europea. Muy bien, pues ese porcentaje se podría calcular como IVA, la variable IVA que estoy definiendo aquí, es igual a la base por el tipo de IVA partido 100. Y eso me daría el impuesto por el cual está grabado ese producto o ese servicio. ¿De acuerdo? Ahora, esta función que calcula el IVA tiene que devolver, o lo ideal sería que devuelva el valor del IVA que se acaba de calcular. Entonces, hacemos aquí el return $IVA, que es la variable donde habíamos almacenado ese valor calculado de IVA según la base y el tipo. Muy bien, entonces ya tenemos el esquema, ya sabemos cómo hacer funciones que devuelvan valores a través de la palabra return y luego la variable o directamente el literal o el valor que queréis devolver, en este caso $IVA, que es el valor calculado del IVA que nosotros queríamos saber o que la función queríamos que nos devolviese. Muy bien, entonces vamos a hacer ahora una llamada a esa función y veremos cómo hacer para utilizar ese valor que nos está devolviendo. Muy bien, pues aquí tenemos
un eco. Mi ordenador cuesta 100 euros, que más el IVA sería 100 euros más lo que sea el porcentaje de IVA. Pues bueno, para calcular el IVA, como hemos hecho ya esa función, tenemos aquí IVA y entre paréntesis indicaremos la base, que serían esos 100 euros que costaba el ordenador, coma 18, que es el tipo de IVA sobre el cual están grabados los ordenadores en España. Y muy bien, entonces ya tenemos IVA 100,18, eso va a devolver el valor de IVA calculado sobre esa base y ese tipo, y ese valor, digamos, se va a devolver y donde estaba esa llamada a esa función se va a sustituir internamente por el valor devuelto. Entonces, ese eco va a mostrar el texto, luego concatenado por lo que nos devuelva el valor del IVA, y luego concatenado con el resto del texto, es decir, pues eso, como estáis viendo en la pantalla. Entonces, ese 100, el 18% de 100 es 18, entonces lo visteis que ahí nos estaba sustituyendo la llamada IVA 100,18 por el valor 18, que es lo que devuelve esa función IVA al ser llamada con esos valores como parámetro. Muy bien, ahora podemos calcular, por ejemplo, de otra manera de utilizar los valores devueltos de la función es, yo voy a calcular el total de ese producto, que sería la suma de 100, que es lo que vale, más el IVA de 18, el IVA, perdona, de la base 100 con el tipo 18, y ahora si queréis podéis mostrar el total de la compra de esta manera, y entonces ahora actualizamos, y dice aquí, el total de mi compra fue 118. Vamos a poner aquí un salto de línea para separar estas cosas. Y aquí lo veis, el total de mi compras fue 118, que es lo que había calculado con la sentencia dólar total es igual a 100 más la función IVA de 100,18. Muy bien. Entonces ya habéis visto cómo una función devuelve valores y yo con esos valores los puedo utilizar para cualquier cosa. Para escribirlos directamente en la pantalla, para hacer sentencias PHP que utilicen los valores devueltos para calcular otros valores distintos, etc. Ahora, pues bueno, vamos a probar un poquito más, vamos a trabajar un poquito más con esta función IVA y veamos que los libros tienen otro tipo de IVA. En España, en estos momentos, los libros están grabados por el 8% de IVA y podríamos aquí hacer un eco diciendo más o menos lo mismo. Mi libro costó, pues yo qué sé, 15 euros. Si costó 15 euros, el precio que pagué yo será, y lo podemos calcular gracias a la función IVA, enviando los valores 15, que sería la base imponible en este caso, más, 8, que sería el tipo de IVA que queremos aplicar. Y entonces, pues bueno, podemos decir el IVA, contando el IVA, pagué 15, que sería el precio del libro, más el IVA. ¿Y qué valores enviamos? Lo que había dicho, la base imponible, que sería 15, que es el precio de lo que pagué yo por el libro, y 8, que es el tipo de IVA que se le aplica a este tipo de productos. Y luego lo puedo concatenar con euros aquí para finalizar esta frase. Y veamos aquí en la ejecución, me está saliendo mal, me está saliendo ahí 1,12. Aquí he hecho algo mal y estoy viendo aquí las concatenaciones están correctas con los puntos, pero quizás aquí debería poner unos paréntesis para asegurarme que todo lo que hay, o sea, la operación del 15 más el IVA del tal, todo eso se evalúe como una única sentencia que se ejecute antes que realizar las concatenaciones. Entonces pongo un paréntesis aquí, otro paréntesis aquí, y con esto ya consigo que esa parte de 15 más IVA se ejecute antes de hacer la concatenación del string. Y aquí lo tengo. Mi libro me costó 15 euros y contando el IVA pagué 16,2 euros. Esperemos que hasta el momento hayáis podido entender muchas de las cosas que tenemos que ver sobre las funciones. No obstante, aún tenemos que aprender bastantes más cosas. Y para ello vamos a continuar con nuevas cosas. Pero, atención, vamos a hacer aquí una parada para examinar algún otro ejemplo de función que nos ayude a comprender todo lo que llevamos aprendido hasta el momento. Vamos a hacer
algún ejemplo de función un poquito más complejo de lo que hemos hecho hasta ahora, sin pasarnos mucho en la complejidad, porque todo esto son ejemplos que no tienen más interés que el que aprendáis a manejar las funciones, aprendáis a declarar funciones y luego invocarlas con parámetros, sin parámetros, con valores por defecto y todo eso. Entonces voy a hacer un ejemplo en el cual vamos a calcular el valor mínimo, o mejor dicho, el mínimo de los valores de un array. Nosotros vamos a tener un array y ese array lo pasaremos a la función como parámetro y la función nos devolverá el mínimo de los valores de ese array. Muy bien, entonces ya hemos escrito aquí la palabra function, luego seguido del nombre de esta función que se llama array-mínimo, y ahora entre paréntesis colocamos el parámetro que va a recibir esta función. ¿Qué parámetro? Pues bueno, el array sobre el cual queremos ver cuál es el mínimo de sus valores. Ahora bien, dentro del código de la función, ¿qué vamos a colocar? Pues colocaremos un bucle for para hacer un recorrido de todos los valores de ese array, de todas las casillas del array, para ver cuál de ellas tiene el valor más bajo. Muy bien, entonces se hará un bucle desde $i es igual a 0, mientras que $i sea menor que count, o sea, count de mi array. Count, recordar, es una función que sirve para devolver el número de casillas que tiene ese array. Y ahora en iteraciones con $i más, que quiere decir en pasos de $i incrementos de 1 sobre la variable $i que me sirve para llevar esa cuenta. Muy bien, entonces antes de hacer ese recorrido también voy a definir una variable mínimo. Esta variable me va a guardar el mínimo de los valores que yo tenga actualmente hasta el momento en ese recorrido. O sea, yo a la medida que recorra el array voy a ir calculando el mínimo. Pues el mínimo actual con los valores recorridos hasta el momento será lo que hay en la variable $mínimo, que la he igualado a null. Por si no lo sabéis, null es un dato, un literal que sirve de nada, o sea, significa nada o indefinido. Entonces, por ahora al principio, antes de empezar, pues el mínimo está indefinido. Pues muy bien. Y ahora podría comprobar dentro de la función, lo primero es que si el valor mínimo es null, para eso utilizo una función de PHP que se llama isNull, y esa función me devuelve un true si $mínimo contiene un null, con lo cual la primera vez que pase por aquí, por ese if, $mínimo será null, entonces ejecutará la parte positiva de ese if, con lo cual haremos esta sentencia de aquí, $mínimo es igual a el valor actual de ese array. Muy bien, en principio esto lo estoy haciendo por si acaso el array que nos están pasando no tiene ninguna casilla. Entonces, $mínimo lo devolveremos un null, pero si tiene alguna casilla, pues nada más empezar ese recorrido, pasaremos por aquí por mínimo es igual a mi array, entre corchetes $i, para recibir ese primer valor del array y colocarlo en la variable mínimo. Si no, es que ya teníamos un valor definido como mínimo, entonces tendré que comprobar si en mi array en la posición i, entonces pongo mi array $i entre corchetes, es menor que el valor mínimo que tenemos actualmente. Entonces, en ese caso, pues simplemente podrá asignarse a la variable mínimo el valor que haya en mi array, en el array, en la casilla i, que hemos comprobado que es menor que el mínimo que teníamos hasta el momento. Muy bien, entonces hacemos esto de aquí, punto y coma, y con esto ya tendríamos toda la función. Solo me faltaría, una vez que se ha terminado ese bucle, ese recorrido, devolver la variable mínimo, mejor dicho, el contenido de la variable mínimo, que es donde estábamos guardando el mínimo de los valores de ese array. Una vez recorrido entero, ya podemos saber cuál es el mínimo y devuelvo ese mínimo tal cual aquí en la función. Ahora que hemos realizado la declaración de la función, podemos probar a ver si está funcionando como nosotros deseábamos. Y para eso,
Pues bueno, voy a mostrar aquí directamente. Primero tendría que empezar, perdonar, por la definición de un array, la declaración de un array, que lo puedo hacer con la función array, y entre paréntesis indico los valores que quiero colocar en este array. Y coloco varios valores separados por comas, y con esto estoy definiendo una variable que se llama array1, en la cual tenemos varias casillas, es un array, una tabla, una matriz, como queráis llamarle, y esas casillas son todos estos valores que estoy separando por comas. Muy bien, punto y coma, ya hemos definido el array y ahora sí voy a mostrar el mínimo por pantalla para ver si esta función está funcionando como nosotros queremos y me muestra el mínimo, que en este caso debería ser el valor 2, que es el mínimo de los valores que hemos colocado en este array. Lo estamos viendo. Ahora entonces, ahora el mínimo será, y lo estoy concatenando con array mínimo, y entre paréntesis le paso el array que acabo de crear, que se llama array1. No, mi array no, ese es el nombre el nombre del parámetro que habíamos puesto en la declaración de la función, y array1 es el array que acabo de definir. Muy bien. Ahora podemos ver la ejecución de esta función y probaremos a ver si nos está mostrando ese valor 2. ¿Y qué me dice? Me dice que la función null está indefinida. Is_null, está indefinido. Realmente es que no es así la función. Vamos a probar así isNull. No acordaba bien del nombre de esa función. Tampoco es isNull. Recordar que para estos casos siempre está bien tener a mano la documentación de PHP que podéis encontrar en php.net. Y ahí tenéis el listado de todas las funciones. En concreto la función isNull es is_null. Y lo vamos a colocar ahora aquí mismo. isNull. Y ahora sí, además el propio Cómodo Edit, cuando colocáis el isNull, él recuerda esa función, os lo muestra, y ahora sí dice que el array, el mínimo del array 1 es 2, como nosotros habíamos calculado que debería ser, ¿no? Vamos a hacer una llamada a esta función, otra llamada a esta función para seguir probando estos valores. Entonces, vamos a hacer un segundo array. El array lo creamos igual que antes, con la función array, y entre paréntesis indicamos todos los valores que queramos para este array. Y a ver si en esta segunda ocasión también nos calcula el valor mínimo. Muy bien, aquí coloco cualquiera de los valores que vosotros queráis, un punto y coma para acabar esa sentencia. Ya tenemos definido array2 y ahora puedo hacer un eco de el mínimo de array2 es... Vamos a hacer aquí un BR para separar esa línea de la otra. Y aquí colocamos directamente la llamada a la función array mínimo que acabamos de crear. Y entre paréntesis le pasamos array $array2, que es el array este segundo que estamos creando. Y que queremos calcular cuál es su valor mínimo. Vamos a ver entonces esto cómo funcionaría. Y hacemos una segunda prueba, dice que el otro mínimo es el 19, efectivamente es el valor mínimo de ese array, pero os voy a mostrar otro detalle. Aquí si indicamos ningún valor en ese array, ¿qué pasaría? Pues no me devuelve nada. ¿Veis? Entonces mínimo no me está devolviendo nada porque no hay ningún valor en ese array. En realidad me está devolviendo null, que es lo que habíamos cargado nosotros en mínimo al principio. Y entonces, como no se llega a ejecutar ninguna iteración del bucle for, pues directamente devuelve un valor null. Que al mostrarlo por pantalla no se ve nada directamente, pero nosotros si hiciésemos la función isNull, podríamos comprobar, por ejemplo, al final de esta función, si el valor $mínimo isNull, o sea, si isNull del $mínimo, o sea, si ese valor era null, quiere decir que el array no tenía ninguna casilla. Entonces voy a mostrar aquí, no, mejor dicho, voy a hacer un return de un texto, por ejemplo, diga que no había ninguna casilla en el array o que no tengo un mínimo definido porque no hay ningún dato definido dentro del array. Y si no, en caso contrario, mostramos el return, o
Hacemos el return del mínimo, que es el mínimo calculado. Podemos ver esto en funcionamiento en la página. Y aquí en el navegador lo tenéis aquí, que dice que no tengo mínimo porque en este segundo caso el array no tenía ningún dato. Estáis viendo aquí en la declaración del array 2 no se envió ningún dato, entonces pues me muestra este dato. Y ahora quiero que veáis una cosa sobre los return. Aquí podríamos haber hecho un else y haber colocado este segundo return dentro del bloque else de ese if, pero realmente no sería necesario porque después de un return las instrucciones que hayan a continuación no se ejecutan nunca. O sea, si hago un return, si la aplicación pasa por un return, las instrucciones que haya a continuación no se ejecutan. Entonces esto es así en PHP y en la mayor parte de los lenguajes de programación. Entonces quiere decir que aquí, todo lo que haya aquí después de ese return no se va a ejecutar. Yo puedo poner aquí todas las instrucciones JavaScript que yo quiera, que si se ejecuta el return, el código, o digamos el flujo del programa, sale de la función y ya todo lo que hay debajo no se ejecuta. Y eso es un detalle interesante que está bien conocer y que os voy a intentar aclarar un poquito más a través de un nuevo ejemplo que vamos a realizar ahora de funciones PHP, en la cual vamos a hacer una función que calcule si un array tiene un 0. Tiene alguno de los valores de un array es un 0. Así que vamos a hacer todo esto dentro de una nueva página web que nos servirá para seguir practicando con funciones y que bueno, os invito a que vosotros también hagáis por vuestra cuenta en vuestros propios servidores en local para ir aprendiendo estas cosas de PHP. Muy bien, entonces tenemos esta función que se llama tiene0 y que recibe como parámetro un array, llamamos por ejemplo mi array también, y este parámetro será un array, como digo, que tendremos que ver si alguno de sus valores es un 0. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a hacer un recorrido de todos los valores del array. Y en el momento que uno de los valores sea un 0, pues simplemente podemos salir del array podemos salir, en este caso sería el bucle, devolviendo un true, por ejemplo, indicando que sí que hay un 0. Es decir, que no tengo que recorrer el array hasta el final para saber si hay un 0. En el momento en que vea que hay un 0, pues ya devuelvo un true, como diciendo que se ha encontrado un 0 y los demás valores no me importa, puede haber o puede no haber, pero ya yo encontré uno, ya me es suficiente, devuelvo true y salgo de la función sin tener por qué hacer más iteraciones en este bucle. Entonces esto lo vamos a ver aquí, diciendo aquí if mi array entre corchetes $i es igual a 0, fijaros que hay un doble igual, esto es un fallo de los típicos, para comparar un valor a otro y ver si son iguales, en PHP se hace con dos iguales seguidos. No os olvidéis nunca de poner dos iguales seguidos porque es muy fácil poner solo uno ahí, entonces surgen problemas porque ya no es un igual, una comparación, sino que es una asignación. Pero bueno, lo que os decía, en el momento en que encuentro un 0, devuelvo true indicando que sí había valores iguales a 0 en ese array. Y ahora, si estoy aquí, es que he recorrido todo el array sin encontrar ningún valor 0, porque si hubiese encontrado un valor 0 hubiese salido por el return true. Entonces, en el caso de que no encontré ningún valor 0, podría devolver un valor false, y con eso conseguiría pues que mi función tiene 0, me dijese un true o un false, true cuando tiene ceros y false cuando no tiene ceros. Entonces aquí un return false. Muy bien. Y lo estáis viendo como esta función tiene un return true y un return false. ¿Y cuáles son las iteraciones que se van a hacer? Pues bueno, lo vamos a ver aquí con la definición de un array. Entonces ese array se llama $A1 y aquí coloco varios valores en ese array. En este caso veis que no he colocado ningún 0 en el array A1. Y ahora vamos a hacer una llamada tiene 0, pero claro, como me devuelve un sí o un no, un true o un false,
yo lo que voy a hacer es utilizar ese tiene 0 dentro de un if para que se evalúe lo que nos está devolviendo la función tiene 0 y si es true, pues escribiremos esto de aquí, que sí, que tenía ceros. Y si tiene 0 de A1, de $A1, nos devuelve false, pues se ejecutará el caso else, que tendremos que hacer un eco de no tiene ceros, no encontré un 0. Muy bien. Bueno, pues lo que está interesante de aquí, de este ejemplo, es ver qué número de iteraciones vamos a realizar con esta función. En principio, vamos a ejecutarla, a ver si lo que hemos hecho hasta ahora está funcionando bien. Y me dice, no encontré un 0. O sea que perfecto. En principio parece que está funcionando bien porque me está saliendo por el caso positivo, que es que no había ningún 0 y efectivamente en la array $A1 no había ceros. Pero dentro del bucle voy a mostrar aquí con un eco cuál es la iteración actual que estoy realizando en el bucle for, para poder saber internamente qué es lo que está pasando en el recorrido ese bucle a través de la herramienta de control for del bucle for, y hacemos aquí un small es para que me escriba con HTML el texto ese con más pequeño, con un tipo de letra menor, y ahora el mensaje es recorriendo elemento $1, $i con valor $miArray, entre corchetes sí, con lo cual estoy mostrando aquí el valor del array. Fijaros en este detalle, estoy escribiendo dentro de un eco sin utilizar las funciones de concatenación, o sea, los operadores de concatenación dentro de las comillas dobles, valores que estoy colocando aquí que internamente me los va PHP a sustituir por los valores que haya en esas variables. Fijaros, esto de aquí dice recorriendo elemento 0 con valor 12, recorriendo elemento 1 con valor 2, y así todo. Al final me dice no encontré 0. ¿Qué pasa si yo le coloco aquí un valor 0 en la mitad de ese array? ¿Me va a recorrer entero ese array? No, solo recorrerá la parte necesaria hasta que encuentre el 0. Lo vamos a ver ahora en ejecución. Y veremos cómo recorre el elemento 0 con valor 12, elemento 1 con valor 2, elemento 2 con valor 3, y cuando recorre el elemento 3 con valor 0, se sale del bucle devolviendo un true, y ya los distintos elementos siguientes de ese array no los va a recorrer porque una vez que devuelve el true se sale de la función y ya no hace nada más en esa función. Bueno, pues una vez que hayáis asimilado este tema de los valores de devolución, que una vez que se devuelve algo en las funciones, se sale automáticamente de la función y no se continúa ejecutando nada, vamos a aprender ahora acerca del paso de parámetros por referencia en las funciones. Muy bien, pues una función, cuando recibe un parámetro, ese parámetro, aunque se modifique en el código de la función, se modifique su valor, no se modifica la variable original que se había pasado como parámetro. Esto lo vamos a ver con un ejemplo para que se pueda entender mejor. Tenemos esta función que se llama probando, que recibe un parámetro. ¿De acuerdo? Dentro de ese código de la función, estoy modificando el valor de ese parámetro. En este caso, al parámetro $x le asigno un valor que, por ejemplo, podría ser hola. Muy bien. Pues ahora vamos a definir fuera del código de la función, dentro de mi script PHP, una variable que se llama mi variable, a la cual le voy a asignar cualquier valor. Pues vamos a poner aquí, por ejemplo, el valor 12. Valor numérico, por ejemplo, mi variable. Y ahora voy a llamar a la función probando enviando $mi variable, o sea, la variable que acabo de definir. ¿Qué va a ocurrir? Pues bueno, al llamar a probando, se ejecutará el código que hay dentro de la función, $mi variable se recibe como el parámetro $x, y luego al $x le cambio el valor, con lo cual, ¿qué pasará con la variable mi variable? La pregunta correcta sería,
El valor de $mi variable va a ser alterado por culpa de que yo haya cambiado el valor de $X dentro de la función. Bueno, quien sepa un poco de programación podrá imaginarse que ese valor no va a cambiarse por mucho que yo cambie el valor del parámetro dentro de la función. Pero vamos a probarlo simplemente mostrando con un eco el contenido de mi variable, de la variable mi variable. Y entonces esto lo podemos ejecutar aquí en PHP y vemos cómo después de la llamada a la función mi variable sigue valiendo 12, que era el valor que valía antes de la llamada a la función. Muy bien, el eco de mi variable muestra 12, que es el valor original de la variable. Luego, dentro de las funciones, por mucho que modifique los parámetros, no se modifican los valores originales de las funciones. Pero yo eso lo puedo cambiar simplemente colocando un ampersand o i comercial, como queráis llamarle, en la declaración de la función al principio de ese parámetro. Con eso estoy enviando ese parámetro por referencia, que para quien no lo sepa, cuando envío un parámetro con referencia, se está enviando esa variable tal cual, ella misma, no el valor de la variable, sino que se está enviando la propia variable. Quiere decir que dentro de la función $x va a hacer referencia a la variable original. No va a ser el valor $x va a tener ese valor, sino que es la variable original, con lo cual si yo cambio el valor de ese parámetro, también cambia el valor de la variable original. Digamos que esto de los pasos de parámetro por referencia no es un tema muy utilizado en el día a día, pero es importante conocer, y los que sepan algo más de programación entenderán para qué se sirve hacer paso de variables por referencia, y pues bueno, podrán conocer que en PHP el paso de variables por referencia se puede hacer si colocando un ampersand al principio del parámetro que queremos que se pase por referencia. Pero lo dejaremos para más adelante ver usos prácticos de lo que es el paso por referencia. Ahora os voy a seguir contando cosas sobre variables globales dentro de funciones. En principio, cuando se habló de las variables en PHP, que eso se trató en temas anteriores, en vídeos anteriores de este video tutorial de PHP, ya se habló del ámbito de las variables y lo que significaba una variable global. Pero bueno, una variable global son las variables, por decirlo de alguna manera, con relación a las funciones, son las variables que se definen fuera de las funciones. O sea, son las variables globales. Y las variables locales son las variables que se definen dentro de las funciones. Esa variable que se define dentro de una función es una variable local a esa función donde ha sido definida. Entonces ahora estoy definiendo una variable global porque es una variable que estoy definiendo fuera de cualquier función. Esa variable es global a toda la página, o sea, tendrá valor, tendrá existencia dentro de cualquier lugar de la página. Pero os mostraré ahora que dentro de las funciones, las variables globales en principio no pueden ser accedidas. Bueno, digo en principio porque existen varios modos de acceder a variables globales dentro de las funciones. Pero en principio, como os decía, no puedo acceder a variables globales. Eso os lo voy a demostrar simplemente intentando hacer un eco de esa variable global que se llama $mi variable _global y a ver lo que pasa haciendo ese eco. En principio, como os digo, no puedo acceder a esa variable, con lo cual ese eco me dará algún tipo de problema o como mínimo no se mostrará el valor. Yo aquí eso lo voy a concatenar con el contenido de la variable global y ahora punto para concatenar con el valor de $mi variable _global. Muy bien, esto lo hago y bueno, no me está mostrando nada. En principio no esperaba que me saliese eso. No sé si he hecho algo mal aquí. Ah, claro, que es que no había llamado a la función,
perdonar por este pequeño detalle. Y ahora sí, si yo llamo a la función, pues sí que se ejecutará la función y conseguiremos ver este problema, que es lo que estaba yo intentando mostraros, que es que me notice un definite variable, mi variable global. Entonces no me muestra el contenido de esa variable porque está indefinida. Dentro de la función no tiene validez. Vamos a ver entonces ahora qué podríamos hacer para que esa variable global sí que pueda ser accedida dentro de la función. Pues existe una declaración que se llama global o global, que sirve para usar cualquier variable global dentro de una función. Es decir, que si yo quiero usar una variable global dentro de esta función, tendré que declarar su uso, declarar que la voy a usar. Y se declara con el enunciado global, con la palabra global, seguido por el nombre de la variable global que quiero usar dentro de esta función. Ahora, ¿qué es lo que pasará? Que sí, que se muestra aquí el valor, lo que sea, que era lo que había cargado yo como valor de esa variable global. Si ahora cambio ese valor y coloco aquí cualquier otra cosa, estáis viendo esta variable global a toda la página. Ahora, al actualizar, me muestra aquí el contenido de esa variable global que acabo de actualizar. Muy bien. No tiene más misterio, pero es importante que lo sepamos, que cualquier variable global que se quiera utilizar se tiene que declarar con la palabra global seguido por el nombre de la variable global que queréis utilizar. Y atención, si queréis utilizar varias variables globales, tenéis que separar por comas todos los nombres de todas las variables globales que queráis utilizar. Ahora he creado otra variable global y os voy a mostrar otro modo de acceder a variables globales dentro de la página a través de la array globals. Globals se escribe se escribe con mayúsculas todas las letras de la palabra globals. Ese array globals es un array asociativo que contiene el valor de todas las variables globales definidas dentro de la página web. Entonces ahora, en ese eco, yo puedo indicar aquí el contenido de la variable o de la otra variable global y ahora esa variable global la voy a acceder a través del array de globals y entre corchetes y entre comillas colocamos el nombre de la variable global a la que quiero acceder, que en este caso sería otra _var_ global, y eso me sustituirá eso por el contenido de esa segunda variable global que había definido. Y lo veis, el contenido de la variable global es otra variable que es global. Muy bien, ese es el contenido. Muy bien, y aquí le pongo un BR si queréis para separar esas dos sentencias o esos dos ecos. Y un último detalle que os quiero comentar es que aunque no haya declarado la variable como global dentro de la función, no haya declarado que se va a utilizar esa variable global, yo puedo siempre acceder a ella a través del array de globals. Y ya para acabar este vídeo tutorial, vamos a contaros otra cosa sobre el ámbito de las variables. De paso que hablamos de ámbito de las variables, si estamos trabajando con funciones globales y locales, voy a contaros una cosa que, bueno, los que ya sepan un poquito de programación probablemente lo más seguro es que no necesiten que se lo explique, pero bueno, para las personas que no lo sepan, os voy a explicar aquí un pequeño detalle, que es que ¿qué pasa cuando yo defino una variable global con un nombre y dentro de una función recibo un parámetro con el mismo nombre que esa variable global que ya existía? Entonces tenemos aquí una función y esa función, lo que sea, tiene el nombre que sea, lo que sea, y el parámetro también se llama algo. Muy bien, pues esto no es ningún problema, porque dentro de esta función $algo hace referencia a el parámetro que se está recibiendo, o lo que es lo mismo, al valor que hayamos recibido por parámetro, y fuera de la función
$algo hará referencia a esa variable global que tenemos global a toda la página porque hemos declarado fuera de cualquier función. Ya os digo, esto no es ningún problema cuando tenemos una variable que se llama igual en dos sitios, en un lugar tiene un valor y en otro lugar tiene otro. Los ámbitos no se superponen, o sea, es decir, una variable, si vale en un sitio una cosa, luego se puede definir de manera global en otro sitio una función y valdrá otra cosa, y esa variable global no se sobrescribe con lo que yo escriba en la variable local a la función. Esto, pues por intentar hacer un ejemplo que lo veáis un poco, ilustrarlo, podemos aquí intentar asignar a la variable algo un valor distinto, por ejemplo ese número tan largo, y ahora aquí ese eco que me mostrará, pues me mostrará el valor de algo que vale dentro de esa función. Entonces aquí el valor de algo es, y lo concateno con $algo, y si quisiéramos también fuera de la función, haríamos otro eco para ver lo que vale algo fuera de esa función. Aquí le voy a poner un br y aquí también para separar estas líneas, y vamos a ejecutar esto a ver lo que tenemos, lo que conseguimos como resultado. Lo ejecutamos en el navegador. Bueno, un momentito. Voy a mostrar aquí que estamos dentro de la función y a mostrar aquí que estamos fuera de la función para que sepamos a qué eco pertenece cada una de las líneas que van a aparecer ahora en el momento en que ejecutemos esta página. Pues muy bien, ya tenéis aquí el resultado. Aquí dentro de la función vale una cosa y dentro de la función y fuera de la función vale otra, y esos valores no se sobrescriben. Los ámbitos de las variables, aunque se llamen de la misma manera, tienen valor dentro de su ámbito. Por probar aquí, vamos a hacer lo siguiente. La función ahora no recibe ningún parámetro y también hemos definido un valor de algo fuera de esa función y nos sigue dando los mismos valores, pero de momento voy a cambiar aquí para que se vea que la ejecución es distinta. Y vamos a ver que cada variable tiene su propio ámbito dentro, fuera de la función. Y en fin, que con esto llegamos al final del tema de funciones. Por lo menos hemos visto todo lo que os quería comentar. Os quiero agradecer de nuevo a todos los que hayáis llegado hasta aquí y citaros dentro de poco para un nuevo vídeo en desarrolloweb.com. Muchas gracias por vuestra atención y hasta pronto.